comencemos con la historia que ha forjado el conjunto de Guastatoya cuando ascendió a Liga Mayor en el Apertura 2014. Ya pasaron varios técnicos, pero cuando llegó Amarini Villatoro al equipo, pues el conjunto Pecho Amarillo consigue un bicampeonato. El primer título de eso lo ganó el Clausura 2018 contra el conjunto del Xelajú de Campo Seco, contra los Chivos, en una final de equipos departamentales. Al final, Guastatoya se terminó llevando la victoria por un marcador global de 3-1. Voy a comenzar con Pedro Saúl Ramírez porque pues no lo tenemos muy seguido aquí en Los Zona. Entonces, Pedro, en aquel Clausura 2018, repasemos un poco esa final y lo que significó para el conjunto de Guastatoya. Bueno, a mí me parece que fue una manera de consolidarse porque ya habían intentado en dos finales anteriores. Recuerdo que la primera fue en el Apertura 2015, que dicho sea de paso, esa me tocaba que describirla, pero por cuestiones de una cobertura fuera en Guatemala no pude estar. Y diría yo que fue algo que para mí fue importante, porque Guastatoya llevaba muy poco tiempo de estar en la máxima categoría. Es más, el éxito de Guastatoya radica en muy pocos años en el máximo circuito. Entonces eso es muy, muy bueno para destacar del Pecho Amarillo. Después perdieron con Municipal y en esa derrota ante Municipal ya estaba Amarini, ¿verdad? Esa fue su primera final. Y recuerdo que Amarini venía de finales en divisiones inferiores a la Liga Mayor, donde no había podido destacar, no había podido dar el paso a ser campeón. Incluso ya se había desesperado después de esa final, hasta llegó a pensar si realmente el fútbol era para él. Qué equivocado estaba, porque es un técnico excepcional. Y luego ya con Xela comenzó a hacer un buen trabajo en la ida, y en la vuelta pues fue categórico el equipo de Guastatoya, ¿verdad? Allá en Xela lo hicieron bien, pero donde mejor desplegaron su fútbol en ese primer título fue jugando en el David Cordonichos. La enorme ventaja que te da cerrar en casa en una final. Jugaban bien, estaban unidos, tenían buen técnico, tenían buen ambiente, y ante todo, cuando revisás la base de jugadores que Guastatoya tiene desde que ascendió, se mantuvo por mucho tiempo, Lipe. Es más, hoy por hoy todavía hay jugadores de esa época. Bueno, al Perrito Orellana le van a hacer un monumento ahí, porque el Perrito viene desde que llegaron a la máxima categoría. Y recuerdo que en la final vuelta me sorprendió todo el entorno, incluso que Sandy fue noticia cuando aquel sol impresionante y la muchachita va pues coqueta, con hombros expuestos. Y recuerdo que yo le dije, no vaya, pero necia, vos sabes cómo es. Y al final terminó yendo. Y le digo yo a Exxon, ¿dónde está Sandy? Y me dicen, yo no sé, está allá, porque yo la dejé, tuve que hacer mi cobertura. Cuídala, ¿y qué quiere que hagas? Estoy haciendo el color, porque yo me enteré en las redes que había sido noticia porque se había quemado, porque no le aguantó el bloqueador. O sea, esa final tuvo de todo para nosotros, Lip. Prácticamente creo que tiene toda la razón, Pedro, pero ¿cómo pretendía usted que yo me perdiera esa final en casa de Guasta? Y sobre todo después lo que pasó, yo creo que para mí terminó valiendo la pena todo lo que hicimos, logramos obtener pues imágenes ahí. Exacto, trabajo de cancha, y al final pues Guastatoya se termina coronando bicampeón en un gran partido del equipo Pecho Amarillo. Entonces creo que termina valiendo la pena para nosotros, y en lo personal para mí, más allá de que la recuerdo con mucho calor. Ah, claro. Lipe, y te voy a contar algo más. Después de toda esa incertidumbre que tuve, porque obviamente la responsabilidad del grupo pues me preocupa mucho, porque los quiero no como amigos, como una hermandad, y para cerrar con broche de oro, la muchachita dice que regresa más tarde, ¿va? Y deja el vehículo en un parqueo de alguien intocable. Es cierto. Lo que me había generado de problema, Lipe, vos que sufrís con los parqueos. Sí, alrededor de 15 bomberos dice que tienen muchas selfies con Sandy ese día. Te estuvieron cuidando, dice. No me puedo quejar, flaco, todos me querían colocar cremas para que no me quemara, me daban agua. Yo la verdad, a mí me trataron muy bien, yo no me puedo quejar. No, yo creo de que en esta gran final el equipo de Guastatoya gana ese torneo por el resultado que saca en Xela. Ese 1-1 allá creo de que le da tranquilidad para poder encarar el partido en casa, cerrar en casa. Entonces yo creo de que el primer paso seguro lo dio en Quetzaltenango, y luego pues estaba un poquito apretado el partido en esa gran final, pero
Vargas abre el marcador al minuto 25, si no estoy mal, 24. Y luego el eterno, el que ya es parte del inventario de Guastatoya, el Chucho Orellana, le da la tranquilidad al equipo Pecho Amarillo para ese primer campeonato. Ahora, cuando hablamos precisamente de esta llave en general, hay dos puntos importantes que me parece destacar, Sandy, de lo que mencionaba Raúl y de lo que mencionaba Pedro. Primero, la localía en el juego de vuelta, porque en las finales contra Antigua y contra Municipal no lo había podido conseguir de esa forma, tuvo que cerrar como visita y no logró concretar. Y lo otro, el empate que consiguió como visitante, que estaba mencionando el Flaco, después del primer tanto que conseguía Héctor Moreira al 57, lo empataba Ángel Rodríguez al 65, y luego pues quedaba todo para definirlo en el estadio David Cordón Michos. Pero en ese partido, quiero que recordemos un poco, Sandy, del 11 que tenía Guastara: Corena, Luis de León, Gallardo, Manuel López, José Márquez, Kevin Morales, JJ Paredes, Wilson Pineda, Puglia, Ángel Rodríguez y Jorge Vargas. Mirá los nombres que había en ese momento en Guastatoya. Claro, es que desde el momento que me estás nombrando a cada uno de ellos, el simple hecho de tener un JJ Paredes en el arco, un portero que ya tenía encima pues esos títulos con Comunicaciones que le dieron solvencia, que le dieron seguridad, un portero comprobado en la Liga Nacional. Luego, si te das cuenta, la línea defensiva que manejó Guastatoya en ese partido, los hombres fundamentales que tuvo en la media cancha, y no digamos, yo recuerdo perfecto la actuación de Ángel Rodríguez, que fue sobresaliente realmente. Además, yo creo que aparte de lo que Pedro y el Flaco mencionaban muy bien, esa virtud de encarar bien ese primer partido, pero sobre todo el poder en esta ocasión cerrar tu partido en casa. Lo que decía Pedro, a mí me parece eso termina siendo algo fundamental y determinante para el equipo Pecho Amarillo, porque era algo que no le había pasado anteriormente. Ya traía todo, porque Amarini los enseñó a jugar, tenían un sistema automatizado, todos conocemos cómo era el equipo de Amarini, de transiciones, defensa-ataque súper rápidas, y se supieron plantar bien ante Shela. Yo creo que también recuerdo un hombre importante para Shela en ese momento era Macal, y de último momento nos enteramos que no estaba en el 11 titular de Shela. Terminó, si querés viéndolo así, si querés verlo así, terminó también sumando para Guastatoya, que sí supo encarar el partido y que terminan ganándolo prácticamente. Y aparte Sandy, hay algo importante, Sandy, Raúl, Lipe, amigos, que cuando Cobán se arma, porque se llevan al que fue técnico de Guasta y lo hacen técnico de Cobán, se llevó una buena cantidad de jugadores. Sí. Y Guasta había quedado en que ya el mercado había avanzado, y ellos confiados en que muchos de esos jugadores se iban a quedar, y aún así lograron reestructurar un equipo para luego ser competitivos. O sea, Guastatoya, desde que llegó a la máxima categoría del balompié guatemalteco, estamos hablando que suma, si estoy bien, 7 veces clasificándose a la fase por el título, 6 de manera consecutiva y una que no ha sido, pues digamos, correlativa. Pero eso te dice que la institución se arma bien, respeta a los jugadores, les mantiene su contrato, pelea los contratos de los jugadores cuando estos quieren tomarle el pelo a la directiva, lo cual me parece muy bueno. No son todos, pero ha existido. Y en ese sentido, debo decir que la directiva cumple su labor como tal, ¿verdad? O sea, los tiene al día, les da lo que piden hasta donde ellos pueden apoyarles. La gente los quiere mucho, aunque debería llegar un poco más al estadio, pero en términos generales, yo siempre he dicho que si la cabeza está bien, lo demás estará igual, trabajando bien y organizado. Lo que Pedro menciona también es algo muy importante. Los equipos a veces no logran sobreponerse a esos cambios tan drásticos como se vio afrontado, si lo quieres ver de esa forma, Guastatoya. Pero realmente esa temporada para ellos fue, para mí, y recuerdo que lo estuvimos platicando en área, en ese momento, fue como perfecta para ellos, porque si nos recordamos, tuvieron 13 partidos ganados, 8 empatados, 4 perdidos, y terminaron como líderes generales de la tabla antes de poder volverse bicampeones. Entonces, realmente amalgamaron una seguidilla de cosas positivas que no podía tener otro desenlace más que hacer eso histórico. No, y aparte, creo que por un mal resultado no terminan invictos como locales. Algo así. O sea, Guasta bien. Otra cosa interesante, Lipe y Raúl, viene siendo también que el equipo de Guastatoya supo entender lo que quería Marini.
porque Amarini llevó jugadores tal vez que venían de la primera, los fue reconociendo, los fue armando. La Toña Márquez es un claro ejemplo. Y no debo de destacar lo que hizo Shela, porque recuerdo que fue uno de los debates con mayor calor que tuvo Sandy, Lipe y mi persona, que el resultado te hacía pensar que Antigua ya estaba. Y yo les decía, no, o sea, yo no descarto a Shela, esto es fútbol, y Raúl, que estuvo en la cancha, me podrá decir si estoy en lo correcto. Hasta de un 3-0 dudo hoy en día. Y recuerdo que Shela regresó y llegó a la final, pero ella no pudo, Raúl, contra Guastatoya. Pero Shela tuvo una llave complicada para llegar a la final. Sí, yo creo de que Amarini era el técnico idóneo para este equipo. Amarini muchas veces se lesionaban 2, 3, tenía un par de suspendidos, y él siempre respondía a las exigencias, siempre movía sus piezas donde realmente él creía que era conveniente hacerlo, y por eso es de que siempre tuvo mucho éxito. A Marini le desarmaban los equipos, como decías vos, pero en tu introducción, de que toda esa gente que se fue para Cobán, cuando sentimos nosotros Guastatoya seguía siendo ese equipo protagonista, ese equipo que siempre iba para adelante, muy vertical, y yo creo que eso es por el trabajo que Amarini Villatoro venía haciendo también. También, Flaco, Pedro y Lipe, que si resumimos prácticamente esa temporada del 2018 para Guastatoya, si nos vamos directamente a los números, de un 100% de la efectividad de Guastatoya, les puedo decir que el 60.26% son números positivos para Marini y su plantel, y el resto, que serían 39.74, se reduce pues en partidos en donde quizás no terminaron de sacar los puntos que ellos necesitaban, pero si valoran un 60 sobre un 30, o sea, él hizo, sí, eso es un número muy bueno, nada despreciable. No, y otra cosa, Lipe, porque ya creo que estamos cerca del primer corte, hay una situación interesante en lo relacionado a Guastatoya. Ellos no han presentado un líder de goleo. O sea, ellos, un exponente de Guastatoya, creo que por ahí pasó el que también fue líder de goleo en Municipal y que ahora está en Cobán, Eddie Danilo Guerra, ¿recuerda? Y que Dani tuvo una muy buena campaña, pero las veces en que fueron campeones, Guastatoya nunca tuvo un delantero que haya ganado el goleo individual. Y cuando uno observaba cómo dividían los goles, digamos, de todos los que componen los minutos jugados de Guastatoya en ese certamen, estamos hablando casi de un 70% que aportó goles. Tal vez no había uno que te tenía 15 goles, pero resulta que te hacía gol el delantero, el mediocampista, el defensa, el lateral, el contención. O sea, se dividían los goles en muchos, y ahí está la diferencia. Por eso es que creo pudieron ser campeones, Lipe. Si escuchan un ruidito es porque está lloviendo fuerte por esta localidad hermosa, preciosa, el lugar más bello de nuestro país, Santa Catarina Pinula. Aquí también está lloviendo, entonces yo creo que la lluvia es pareja, Pedro. Mil disculpas, Lipe. Oye, si escucha ahí un ruido. Algo que estaban mencionando ustedes justamente cuando termina este torneo de clausura fue lo de la fuga de jugadores que tuvo hasta cierto punto Guastatoya. Le pasó cuando llegó a la final contra la Antigua, y le pasó después de esta contra el Xelajú de Camposeco. En la apertura 2018 el equipo se tiene que volver a armar, y Amarini Villatoro encontró la forma de sacarlo campeón.